A ver, ¿cómo es posible que algo tan simple como compartir una comida en una casa acabe convirtiéndose en una ceremonia súper solemne en una catedral? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en una de las transformaciones más alucinantes de la historia, cómo una comunidad de fe se convirtió en una institución con todas las letras. Vamos a analizarlo juntos. Es que esta es la pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el camino que llevó del pan partido entre colegas en el salón de una casa a una liturgia complejísima en una basílica gigante? Ese es el gran interrogante que los documentos históricos que vamos a ver intentan responder. Vale, para entender el cambio, lo primero es saber de dónde partimos. Necesitamos una foto del antes. Así que vamos a viajar a los orígenes, a los 3 primeros siglos, para ver cómo era de verdad el cristianismo apostólico, según nos cuentan las fuentes. Lo primero, olvídense de templos y catedrales. La imagen que tenemos de los primeros siglos es la de una fe que se vivía en los hogares. El liderazgo no era de una sola persona, sino de un grupo de ancianos. El culto era básicamente una comida en comunidad. Y lo más importante, y esto es clave, se creía que todo el mundo tenía acceso directo a Dios, sin intermediarios. Era algo radicalmente distinto. Ojo con esto, porque el lenguaje es fundamental. La palabra Eucaristía viene del griego y no significa otra cosa que acción de gracias. Las fuentes más antiguas la describen así: una comida para dar las gracias y para recordar. La idea de que es un sacrificio que ofrece un sacerdote para calmar a Dios sencillamente no aparece por ningún lado en los inicios. Y mirad, esta cita del libro de los Hechos es como una fotografía de ese momento. Fijaos en las palabras que usa: alegría, sencillez. No habla de ritos solemnes ni de ceremonias complejas. Habla de gente comiendo junta, de buen rollo. Un mundo de diferencia con lo que vino después. Entonces, la pregunta del millón es, si todo era tan sencillo y tan directo, ¿qué demonios pasó? ¿En qué momento se torció todo? Pues los documentos apuntan a un siglo concreto como el punto de inflexión, el momento en que la historia pega un volantazo. El siglo IV. Aquí es donde todo empieza a cambiar. Esta cronología es el epicentro del terremoto. En menos de 70 años, el cristianismo pasa de ser una fe perseguida a ser la religión oficial del Imperio Romano. Y claro, de repente, ser cristiano molaba, te daba estatus. Esto provocó que muchísima gente se convirtiera y, lo más importante, que la Iglesia y el poder del imperio se fusionaran por completo. Y aquí vemos uno de los cambios más bestias de verdad. La figura del presbítero, que era el anciano, el pastor que cuidaba de la comunidad, desaparece para dar paso al sacerdos, el sacerdote que hace sacrificios. Y esto no es un simple cambio de nombre, es un cambio radical de función. Se pasa de alguien que enseña a alguien que media entre Dios y la gente, creando por primera vez una separación total entre el clero y los laicos. Era lógico. Si la Iglesia ahora era parte del imperio, su culto tenía que estar a la altura. La sencillez de las casas se cambió por la pompa y el boato de la corte imperial. Las vestimentas lujosas, el incienso, las procesiones, nada de eso venía de los textos del Nuevo Testamento. Venía directamente del protocolo y el ceremonial romano. Pero el giro del siglo IV fue solo la semilla. Lo que vino después, durante toda la Edad Media, fue ver cómo esa semilla crecía hasta convertirse en un árbol gigantesco y muy bien organizado. Fue cuando estos cambios se convirtieron en doctrina oficial, consolidando un sistema completamente nuevo. Y llegamos a una fecha clave, 1215. Aquí se le pone un candado a la discusión. El Cuarto Concilio de Letrán dice que la transubstanciación es un dogma, una verdad de fe incuestionable. Y con esto, la Cena del Señor deja de ser un recuerdo en comunidad para convertirse en un milagro literal. Un milagro que, por supuesto, solo una persona especial, el sacerdote, podía realizar. Y claro, una idea tan potente no viene sola. Hubo que construir todo un sistema a su alrededor para que se sostuviera. Por ejemplo, se prohíbe que la gente lea la Biblia en su propio idioma. Así la interpretación queda en manos de unos pocos. Se hace obligatoria la confesión a un sacerdote. Se crea el sistema de indulgencias. Cada paso, ¿qué consigue? Aumentar la dependencia de la gente hacia el sistema y sus mediadores. Pero, ¿qué decían los textos originales sobre esto? Pues las fuentes que analizamos nos recuerdan este versículo del Evangelio de Juan. Es como si el propio texto lanzara una advertencia contra una interpretación puramente física, diciendo: oye, no te quedes en lo literal, que esto va de algo más profundo, algo espiritual. Un versículo que lo cambia todo. Bueno, después de todo este viaje por la historia, lo que queda claro es que no estamos hablando de una sola cosa. Lo que tenemos sobre la mesa son dos modelos, dos maneras de entender la fe cristiana que en el fondo son totalmente opuestas. Y esta tabla lo resume de una forma brutal. Fijaos bien. Por un lado, un modelo basado en el acceso directo a Dios, con la Biblia como única y final autoridad.
y al otro un sistema donde necesitas un mediador, un sacerdote, y donde la autoridad es la Biblia más la tradición. El choque es absoluto en cada punto. Y aquí llega el argumento de fondo, la tesis central de este análisis. Sostiene que el sistema romano no es una evolución natural de la fe, sino, y esto es muy fuerte, una especie de vuelta al pasado, una restauración de justo lo que según el Nuevo Testamento Cristo vino a eliminar, un sacerdocio que hace de intermediario y un sistema de sacrificios que se repiten una y otra vez. Como era de esperar, un sistema tan consolidado acabó provocando una reacción histórica enorme, la Reforma. Y lo más interesante es que figuras como Lutero no decían «vamos a inventarnos algo nuevo». Su grito de guerra era «vamos a volver a lo de antes», a lo que ellos entendían como el modelo original. De ahí nacieron esas ideas famosas de sola escritura, solo la escritura, o solus Christus, solo Cristo. Así que, después de este recorrido, desde una simple casa hasta una imponente catedral, este análisis no termina con una respuesta cerrada. Termina con un desafío, con una pregunta que es casi inevitable después de ver todo esto. Y la pregunta es esta, directa y sin rodeos. ¿La confianza dónde se deposita? ¿Únicamente en Cristo? ¿O en Cristo y además en todo un sistema construido a su alrededor? Esa es la reflexión final que nos deja este viaje histórico. Una cuestión fundamental que queda en el aire.